Y les adelantaba que me acompaña aquí en esta mesa, en el foro, el diputado Federico Doring, integrante de la Comisión de Hacienda. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias por invitarme, Adela. Pues ya un poco repuesto, ya pude dormir algo. Sí, ¿cuánto? Pues mira, ayer me tomé una siesta de 11 de la mañana a 1:30 y luego ya dormí bien en la noche, pero pues sí. Fue largo. Fue larga porque aparte empezamos el martes, aunque se haya discutido solo en lo general, pero fue una sesión también muy intensa. ¿Por qué? Porque nos había escondido todavía el martes. Imagínate qué mal se discutió todo, que ya se había aprobado el presupuesto en lo general. En lo general. Y nadie sabía cómo se iban a ajustar las cifras reales. Esta reasignación de 18,000 millones, pues se la sacaban así, como tú has visto que un mago saca un conejo ahí del sombrero. Sí. Entonces, de la chistera. Sí, que digas, oye, ¿cómo nos fuimos a dormir tranquilos o con certeza de qué íbamos a recibir de miércoles para jueves? Pues cero. Entonces no fue un asunto pues, ni remotamente pulcro, pero tampoco es como que el sueño del martes para el miércoles fue muy reparador. Sí, no. Oye, pero pues sin grandes sorpresas, porque pues hacen lo que quieren. Sí, pero peor que nunca. Fíjate, yo esta es la tercera vez que soy diputado federal y las contrasto. Me tocó ser diputado federal la primera vez cuando Fox era presidente, que no teníamos mayoría. Presidía la comisión Lico Buendía del PRI, luego Ángel Aguirre. Luego me tocó ser diputado federal ya con Peña, cuando encabezaba la bancada César Camacho y Ramírez Marín. Y cuando se hacían reasignaciones de gasto, participaban todos los partidos, todos. A ver, incluido cuando Rocío Nale coordinaba la bancada de Morena entre 2015 y 2018, se tomaba en cuenta la opinión de Morena, no siendo mayoría, porque el PRI y el Verde junto con el PAN podían ser mayoría. Y cuando ellos, digamos, oye, hay 2,000 millones de pesos para el campo, ellos podían opinar a qué producto, ¿no? A qué programa. Cuando había dinero para carreteras, se incluían carreteras de distritos que ellos habían ganado. Eso ahora ya no sucede. Ahora no dialogan, no es un presupuesto para todos, es un presupuesto para ellos o solo para su propaganda política. Entonces, aún para mayoritear a alguien, había habido en este país reglas de cómo se hacía, ¿no? De cierta pulcritud ética para mayoritear. Eso ya se perdió. O sea, con total descaro, pues. Se guardaban un poco las formas antes. Sí, pero esta es la mayoría de que o la bebes o la derramas, ¿no? Y si no te gusta, pues ahí están las redes sociales y te vas y te quejas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que más te preocupa del presupuesto? Me preocupa dónde va México. Déjame explicártelo a ti y a tu audiencia así. Son poco más de 10 billones de pesos. Pero te lo puedo poner en una analogía muy fácil. Imaginemos un mexicano que gana 10,000 pesos al mes. De esos 10,000 pesos va a gastarse 1,700 en pagar deudas. La tanda, la tarjeta de crédito, la hipoteca, el coche, la moto, lo que sea. Se va a gastar de todo su dinero después, de luz, transportes, comida, educación de sus hijos, todo lo que tiene que pagar a fuerza, que no es deuda, lo que tú y yo tenemos que gastar al mes, ¿no? Incluso para comer. ¿Cuánto le va a quedar? 980 pesos. Porque ¿cuánto le están destinando a los programas sociales que tanto presumen? 987,000 millones. ¿Es muchísimo? Sí, es muchísimo. Es de lo mejor que hay. Pero esos 987,000 es menos que el 1,600,000 de la deuda de López Obrador. Entonces, si tú dices, oye, 987,000, todo el mundo diría, ¡ah! Es mucha lana. Sí, pero esa lana en 10 billones de pesos, y 10 billones es 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues, ¿a dónde va el país? A gastar más impuestos tuyos y míos, a pagar la deuda de Andrés, que a construir más hospitales, al mantenimiento de hospitales, a modernizar las carreteras, a darnos educación. Te pongo el ejemplo, ¿no? Te van a decir, ay, sí, reasignamos 18,000. Pero ahí está el error. El año pasado, acuérdate que la presidenta Sheinbaum, y eso, que es maestra de la UNAM, habían mandado, dizque por un error, menos dinero a la UNAM y al Poli. Bueno, pues la maestra de la UNAM se volvió a equivocar. Y volvió a mandar mal el presupuesto del Poli y el de la Universidad de Guadalajara.
¿no? A la que cándidamente le había mandado 56% menos, ¿no? Que lo del año anterior. Y luego ves tú ahí a los de Morena llenándose la boca de, no, ya le vamos a dar más dinero a la ODG. No, no le estás dando más dinero. Le estás reponiendo lo que le habías robado. O le estás dando lo que por idiota no le supiste dar, porque le diste 56% menos de lo que tiene en 2025. Porque se habían equivocado. Sí, bueno, pero entonces la pregunta es, ¿quién hace los presupuestos? O sea, ¿en qué momento la presidenta, que se llena la boca y se ufana de que es científica, que tiene un rigor académico e intelectual que no tiene nadie más, ¿dónde queda toda esa ciencia? ¿Dónde queda toda esa pulcritud intelectual? ¿Dónde queda ese cacumen que México anhelaba durante tantos años? Ahora, ¿qué proponía el PAN? ¿Cuáles eran las propuestas del PAN para el presupuesto? Básicamente, a ver, la que se volvió la prioridad por que es la tragedia de Uruapan. Urgencia, el Plan Michoacán. Sí, ¿dónde empezó, dirían esa frase de abuelita, dónde empezó la boruca de todo esto que viste tú, las mantas y agresiones y el receso? Pues el diputado por Michoacán, José Manuel José, dice, bueno, ok, vamos a ponerle 10,000 millones de pesos al Plan Michoacán, porque si no le pones dinero, no vas a lograr nada. ¿Cómo vas a pacificar? ¿Cómo te voy a dar a ti una opción económica distinta al narco? ¿O cómo te voy a hacer más competitivo cuando tienes el cobro de piso del aguacate, de los limones y todos aquí en el cuello, si no te hago más competitivo? ¿Cómo rescato el espacio público? ¿Cómo fortalezco las policías municipales? ¿No? Y no le aprueban un centavo. Y luego... Nada, sin siquiera dar un argumento. Entonces, cuando él exhibe... Yo te iba a decir, ¿qué argumentaron? Nada. Mentadas de madre. Sí, porque cuando él dice que es necesario, porque lo que está haciendo Rosa Isela Rodríguez y a Ramírez Bedoya es juntar a los alcaldes para decir a los alcaldes, ¿cuánto vas a poner tú de tu presupuesto para mi Plan Michoacán? Pues obviamente, cuando él hace eso público, porque el PAN gobierna algunos ayuntamientos en Michoacán, el que él se atreva a desnudar que no hay dinero y que incluso a los que quieren que pongan el dinero... Es a los alcaldes. A los que menos les llega, ¿no? Sí, y los que lo van a tener que poner, si decidieran hacerlo, cancelando otras cosas, porque aparte lo pondrían para que lo pregonara el superpolicía Harfuch, la presidenta y Ramírez Bedoya. Entonces, cuando él exhibe eso, lo empiezan a insultar y a denostar y a descalificar en tribuna y a decir que es un mentiroso y que es un farsante. Lo aluden con nombre y apellido, lo señalan y le concede muy bien Paulina Rubio la alusión. Y entonces la siempre tolerante y demócrata Dolores Padierna y el PT de los Endis, pues dicen que no tiene derecho a defenderse, que en este país tú puedes insultar a la oposición y la oposición no tiene derecho a defenderse y aclarar tus injurias. Sin derecho de réplica, ¿no? Pues sí, y va creciendo la conmoción. Entonces, era eso, pero parte de salud. Déjame darte un dato de salud que me pasé de desgarrador, que lo traía el doctor Héctor Jaime, un gran diputado de la Comisión de Salud. A ver, ¿cuánto es el gasto por persona de salud? Fíjate, a los que tienen seguridad social, a los que tienen más favores económicos, es 10,160. ¿Cuánto destinó el gobierno de Morena para salud a los mexicanos que no tienen seguridad social? 4,820. Esa cifra de suyo te dice, oye, algo está mal ahí, ¿no? Porque el gasto del IMSS es muy ilustrador. Del IMSS, si tú divides el 1,500,000,000 del IMSS, también yo te diría, es muchísimo. No, sí, claro. Nada más que de ese 1,500,000,000, la diferencia entre cuánto se van a gastar en pagar pensiones, pensiones de derechohabientes del IMSS, y cuánto les va a quedar para pagar sueldos y combatir enfermedades, es $1,000,000. Se va a gastar más dinero en el 2026. $1,000,000 más el IMSS. En pagar pensiones. ¿Con eso qué haces? Pues, y entonces le vas acumulando. Y entonces, cuando tú ves el gasto de salud, cómo se va reduciendo, y entiendes este fracaso para adquirir medicamentos, para dar las vacunas, para la atención. Para mejorar hospitales, para dar atención, para dar servicio. Y entonces nosotros era una de nuestras prioridades. A ver, ¿qué dice la OMS? Debes destinar 6% del producto a salud. Aquí quedó el 2.6. Pero te pongo esta otra cifra demoledora. ¿Cuánto va a ser el gasto per cápita? ¿Cuánto se va a gastar Sheinbaum? Por ti, por mí, por todos tus auditorio.
per cápita, ya no importa si tiene seguridad social o no, 7,185 pesos. ¿Cuánto es 7,185 pesos? Bueno, en 2024 fue 7,601. ¿Cómo diantres te puede venir a decir a alguien que no? Hay un aumento en Si no salud. vamos a hablar del merolico que viene aquí de Morena a veces contigo aquí a insultar tu inteligencia. Todos ¿no? los martes está Sí, aquí. bueno, pues ya sabemos quién es, ¿no? Sí. Y para qué distraernos con su nombre. Pero ¿cómo te va a venir a decir que está bien cuando hay menos dinero per cápita que el que hubo en el 24? A precios constantes. Ese dinero del 2026 equivale al gasto per cápita en salud que teníamos en 2022. Entonces era otra gran prioridad del PAN. Y la seguridad pública, más allá de que si el dinero se trasladó a la Sedena por la Guardia Nacional. Porque eso es lo que argumentan, ¿no? Sí, y eso es que parcialmente no se le da cierto, a la sí. Secretaría de Seguridad, pero se da a la Sedena. A la Sedena. Pues claro, porque en este país de la militarización lo que importa es la Guardia Nacional, la misma que le quitaron a Carlos Manso y le costó la vida, ¿no? Entonces, ¿qué decía el PAN? Hay que fortalecer las policías municipales y las estatales, las civiles. Ahí sí se reduce, porque en el Pacto Federal, la Ley de Coordinación Fiscal dice, cobra impuestos federales Sheinbaum, como el IVA, el ISR, los IEPS, y eso lo redistribuye. Bueno, el dinero que le van a dar a los municipios del ramo 33 y 36 sí se reduce. O sea, sí hay menos dinero para policías municipales. El argumento del PAN es, ¿en serio después de lo que estamos viendo? Que lo único que a veces tiene un alcalde para combatir al crimen organizado es su policía municipal. Tú acabas de dar la nota de un exalcalde de Veracruz decapitado, está el caso de la tragedia de Chilpancingo, o sea, sobran elementos para acreditar que deberíamos de fortalecer la policía municipal, porque esa policía municipal no es decorosamente presupuestada y apoyada. Cuando la quieran utilizar para recabar información, ni siquiera para recabar información va a servir, o para instrumentar un operativo exitoso. De eso no hay, no hubo apoyo. Aquí traigo el dato, te lo voy a compartir. Seguridad Pública, el ramo 36 se reduce en 52% el gasto del ramo 36 municipal, le quitaron 4,600 millones de pesos. Y al ramo 33 le quitaron, ahí sí menos, el 0.7%, 64 millones de pesos. Pero en los hechos le estás dando menos dinero a las policías municipales. Y esas son donde muchas veces, para que llegue la Guardia Nacional, es un criterio político. Esa es la realidad del asunto. Tienes que tener el visto bueno de instancias federales para que te manden a la Guardia Nacional. Claro, y por eso está el comunicado o el tuit de Carlos Manso, que en paz descanse, del 8 de octubre. El 8 de octubre es cuando le retiraron la Guardia Nacional. Hace un mes, exacto. ¿No? Y entonces, ahí hay otro tema que nos preocupaba muchísimo. En carreteras hay una reducción también de mantenimiento de carreteras. Quienes evalúan las carreteras no es el gobierno, no somos los políticos. Es quienes usan la superficie de rodamiento. Hay encuestas de las cámaras, Canacar y otras, de cómo quienes usan para transporte básicamente las carreteras evalúan. No más del 12-13% de las carreteras del país se considera que están en buen estado. Y eso es importante no para que no haya baches, sino para la seguridad de quienes las usan, más allá de que haya o no baches, aunque ya es que Luis María Alcalde dice que en México, donde gobierna Morena, no hay baches. Bueno, para eso también se reduce el presupuesto. Y era otra de las prioridades del PAN. Oigan, necesitamos mejorar las carreteras, porque las carreteras, más allá de la seguridad de los usuarios, son una herramienta de comunicación, de producto, económico, de traslado de bienes y servicios. Y tampoco ahí hubo. Claro. El campo. Y el campo. Que son los principales problemas de este país, ¿no? La seguridad, la salud y pero te voy a dar el dato del campo para que veas qué farsantes son. Ahí Agustín Rodríguez, el diputado de Sonora del PAN, los exhibió. Fíjate nada más. Son buenos para la mercadotecnia política, ¿no? Muy bueno. No, hombre, pregúntale al Pillo los martes, qué bueno es para mentir, ¿no? ¿Cuánto hay? Me va a pedir derecho de réplica. Y luego tú, y luego él, y así me la voy. Aquí tenemos a Damián para atenderlo, no te preocupes. A ver, ¿cuánto dinero hay en el presupuesto del campo para apoyarlos? 75,000 millones. ¿Cuánto es? Es mucho, es poco. Bueno, en 2018 eran 65,000. Si se hubiera mantenido solo con el factor de la inflación a precios constantes, deberían de haber sido 95,000. Pero, ¿cuánto? Solo con la inflación. Solo con la inflación. Entonces, hay 105,000 millones que le han venido dejando de ajustar a la inflación al campo. El peor año empezaron en 2020 quitándoles 18,000 millones.
En 20, 21 y 22 les quitaron 18 mil millones, en el 23 y 24 9 mil, en el 25 13 mil, el próximo año les van a quitar, después de que salieron a tomar carreteras y a quejarse de que Sheinbaum no quiere cumplir la promesa del precio de garantía, porque está cuidando los negocios de Maseca y de Altagracia, que son los que tienen, digamos, el poder de incidir en el precio de garantía. Le quitaron 20 mil, son 105 mil. Pero te voy a decir la farsa que hicieron. No ver. O sea, que se reúne la Comisión de Ganadería. Aprueban por unanimidad, una opinión, porque la dinámica es: llega el paquete económico, se turna a cada comisión y cada comisión opina si está bien, si está incompleto, si había que ajustar. Piden 30 mil millones de pesos adicionales. Se llenan la boca, graban videos, salen a territorio, tweets. No, vamos a luchar por ti, cuentas conmigo, voy a ampliar 30 mil millones de pesos el campo, ¿no? Toda la semana pasando diciendo, ahí vienen los precios de garantía. Sí va a haber apoyo. Corte a 0 pesos partidos por la mitad, hasta que en los 18 mil ponen 2 mil. Es decir, entonces el robo de 20 mil millones quedó en los 18 mil históricos, ¿no? Pero no les cumplen los 30 mil. Pero eso sí, hicieron toda la propaganda y después suben a un diputado de Morena de Sinaloa a justificar el incremento diciendo que es histórico. No, lo que es histórico es el robo, ¿no? Que bueno que recuperaron. Que no 2000. les subieron, no les dieron lo que les tenían que dar. Hubo un aumentito. O lo que les habían ofrecido, porque claro. si de por sí Sheinbaum ya te iba a mandar menos dinero. No engañes a la gente, no le digas que vas a pelear por 30 mil millones y luego no tengas el valor civil de sostener tu palabra. En todo caso hubieras dicho como otras comisiones, no, pues no, y ni modo lo que diga la presidenta. Y aquí yo no tengo dignidad ni criterio propio y voy a votar como me digan. Estos en la crisis los utilizan para la propaganda política, para paliar la protesta social. Habrá habido algunos que les crean de buena fe y después los vuelven a timar. No llegaron 30 mil. Pero es que les creerán de buena fe hasta que la realidad se impone, ¿no? Que es lo que hemos visto con las protestas. Y que van a seguir creciendo, van a seguir creciendo. Ahora, la presidenta tiene... Mi crítica a la presidenta es la siguiente. Cuando el PAN propuso la gasolina en 20 pesos, ¿qué hizo? Pues se vio forzada a pactar el tope en 24, ¿no? Después volvió a reeditar estos pactos del PRI que retomó López Obrador de estabilidad y crecimiento económico y le puso un tope a la inflación. ¿Por qué la presidenta, cuando se trata de contener la inflación o de contener el precio de la gasolina, sí se sienta con el sector privado y dice, hasta aquí, ayúdame por gobernabilidad, hasta aquí, no abuses, no ganes de más? Sí, sí. ¿Por qué la presidenta no lo hace con Altagracia y Maseca? Es pregunta. Es pregunta. De Federico Es pregunta Doring, de Federico ¿no? Doring, sí. Porque es parte de la solución, ¿no? Que el precio de garantía, también ellos se comprometan a pagarlo, ¿no? Justamente porque los que le restaron competitividad al campo o al maíz mexicano fueron ellos con la reforma, porque compiten contra los transgénicos que producen por tonelada por hectárea entre 10 y 15 toneladas. Y si tú no tienes esa posibilidad en el mundo globalizado, una hectárea mexicana está produciendo entre 3 y 3,5 toneladas. Entonces, obviamente, hay que ayudarlos porque tienen que ser más competitivos. No le puedes competir a alguien que produce 3 veces lo que tú con una versión transgénica del maíz. Entonces, ¿él tiene que reconocer el mercado? Sí. ¿Y lo tiene que pagar Altagracia y la otra empresa a un precio justo? Sí. Porque si los otros que tienen dinero para especular dicen, ay, no lo puedo conseguir más barato por otro lado, pues entonces sale el tiro por la culata. Ahora, tú proponías una partida del metro. para el metro, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto? 15 mil millones. 15 mil millones porque el diagnóstico, eso es bien importante, qué bueno que me lo preguntes. A ver, el diagnóstico del metro, del abandono del mantenimiento histórico, urgente es de 70 mil millones de pesos. Dicen que la gran razón por la que Jorge Gaviño no aceptó otra vez ser director del metro es que él sabía que había problemas y pidió garantía presupuestal y no se la otorgaron. Y después nombran a Adrián Rubalcaba al frente del metro. Yo supondría que si vas a nombrar a alguien de tu confianza en el metro, lo vas a ayudar, no lo vas a exponer a correr un riesgo. Entonces, volvemos a poner el mismo tema. De todo, de 10 billones de pesos,
En serio, no hay 15,000 para darle al metro, para garantizar la seguridad de más de 3 millones de personas. Y no veamos claro, tragedias como acuérdate de esas vimos. imágenes a ver, hay un estudio que yo citaba de la Universidad Autónoma de Nuevo León de que hay más de 20 grietas en la estructura de la línea 12, en una ciudad que se sigue sacudiendo con sismicidad anualmente y que sigue teniendo hundimientos diferenciales por su problema de acuífero. Pero aparte, ahí están esas fotos que tú tienes muy presentes en tu auditorio, de estas grúas que detienen estructuras en Pantitlán. O sea, sí hay zonas del metro, más allá de que llueva y se inunden y estas cosas del día a día, porque también se inunda el metro de Nueva York, eso no... Sí. Pero el metro de Nueva York y esos metros viejitos también no están soportados con grúas sus estructuras. Eso se le tiene que dar. Ellos deberían de acompañar. ¿Qué nos dijo cuando le preguntamos al gobierno, a Hacienda, para el metro? Porque se los preguntamos en la comisión, se los preguntó el doctor Saúl Telles. Y dijeron, no hay dinero adicional. Oye, de este 1,600,000 pesos de deuda, no podemos destinar dinero para el metro. ¿El metro por qué puede tener dinero de deuda? Porque la ley dice que tú debes de gastarte la deuda pública en algo que tenga fuente de repago. Es decir, me voy a endeudar... todos los usuarios. Claro, en el metro o en agua o en algo, porque por el cobro de esos tarifas o derechos, la carretera, algún día, aunque sean en 15, 20 años, voy a recuperar ese dinero. No me voy a endeudar a lo idiota, ¿no? Como los de la chingada ahí en Chiapas, con algo que no voy a recuperar el dinero. Nunca. No, porque es tu dinero, no es dinero del político. Entonces, de meterle dinero al metro es una cosa legal. Y aunque la tarifa no te permite recuperarlo en un año, al tiempo vas a recuperar la inversión. Tampoco. Y a mí me preocupa eso, porque lo último que queremos es una nueva tragedia. Más allá de partidos políticos, ella tuvo que haber aprendido algo. Si lo que ella dijo, Sheinbaum me refiero, es... Sí. Yo estoy pagando los platos rotos de Ebrard y de Mario Delgado, que Mario Delgado es el verdadero responsable de la línea 12. ¿Cuál es su curva de aprendizaje? ¿Cuál es su lección de vida? Bueno, el metro tiene muchos años. Esta línea 1, que relanzó con el PPS de 38,000 millones de pesos, es la obra más grande que ha habido. Pero la vida útil de la línea 1 se agotó 14 años antes de que ella interviniera. Es decir, todo el gobierno de Mancera, todo el gobierno de Ebrard, ya la vida útil de esa línea ya no existía. ¿Por qué? Porque acuérdate que se peleó el rayito de esperanza con Fernando Espino, cuando Fernando Espino emplazó a huelga, y como se atrevió a emplazarlo a huelga, lo quiso meter a la cárcel. Y en el pleito de siempre con el sindicato, dijeron, pues no, se dedicaron a querer meter a la cárcel a Fernando Espino en vez de atender al metro. Entonces el metro tiene problemas, y por eso tú ves que dicen, no, y la siguiente línea es la 3 y demás. Esa vida útil, ese metro que construyó, con todas sus letras, el PRI el siglo pasado, ese metro que no se cae, ¿no? Pues necesita modernizarse. Y no hay dinero para rescatar otra línea cuya vida útil esté agotada y a la vez reforzar la línea 12 y a la vez intervenir en Pantitlán. Sí, no, pues no hay. Pero hay 3 millones de personas que usan el metro a diario. Sí. Y que no debería de ser un ejercicio de riesgo para ellos, y tampoco debe de ser incrementar la tarifa, como esta tarifazo que se echó clara, la única opción. Ahí sí el gobierno puede invertir dinero de nuestros impuestos que va a recuperar. Ahora, hay más lana para el INE. Perdón, menos lana para el INE. Para derechos humanos y para la Corte. Poder Judicial. Derechos humanos también. Que yo decía, bueno, derechos humanos ha estado de adorno en los últimos años, ¿no? Hay menos lana para eso. Es que hay menos lana para todo lo que tenga que ver con defender tus derechos humanos. O sea, la democracia. La democracia y todo lo que implica una herramienta de defensa, de acotar al poder político, eso ya no existe. ¿A dónde se está yendo la lana? La de la Fiscalía la destinaron a medio ambiente. Hicieron 3 cambios básicamente, ¿no? Así como que se reparten la gloria. Entonces, a los del verde les dicen, no va a haber dinero para las áreas naturales protegidas. ¿De dónde salió el dinero para las áreas naturales protegidas? De la justicia. Que si el PAN, oye, en serio no podemos sacar el dinero de otro lado, ¿no?
Pero bueno, el dinero O sea, para tapar un hoyo, ¿no? Destápaselo. Y luego le dieron al PT, que ya sabes que tiene históricamente esta política de los ENDIs, lo cual es bueno, ayudar a los niños. El problema es que pues, tienen imputaciones de la Autoridad Superior de la Federación de cómo se han venido manejando esos recursos. Incluso en su momento hubo averiguaciones previas por desvío de recursos en esos temas. Y también le quitaron dinero entonces pues, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aunque no exista, aunque hayan llegado con un fraude, el problema es que luego, inercialmente, cada vez esas instituciones van a tener menos dinero. Y el día que alguien esté al frente y quiera hacer cosas, ya no va a tener con qué hacer absolutamente nada. Entonces esa fue la otra reserva. Y la tercera fue la que le presentó ya Morena, que básicamente tenía que ver con el campo, con la cultura y con la parte educativa. Pues te ponía yo el ejemplo de la parte educativa. Pues oye, regresarte lo que te había yo rasurado, ¿no? Pues no es como un gran valor democrático. Sí, que es lo que le pasó a la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y la agricultura. De un gobierno, de un gobierno que se dice de izquierda. Claro, y que es donde más tendría que invertir. Sí, que se dice comprometido con la gente menos favorecida de este país, la gente que sí necesita esas opciones para tener recreación, esparcimiento, desarrollo. Ahora, ¿toda la lana se está yendo a los programas sociales? Del margen de maniobra que tiene la presidenta, lo más grande sí serán los programas sociales. Y nosotros, qué bueno que me lo preguntas, Jericó Abramo, que es diputado del PRI por Coahuila, hizo una propuesta que votamos a favor, PAN, PRI y MC, que era, a ver, antes de votar todo, separemos la discusión. Hay leyes que se han presentado para ese tema, que no quiere aprobar Morena. ¿Qué dicen esas leyes? A ver. Discutamos primero lo que es prioritario por bloques y luego discutimos en lo que no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que busca la oposición? Para que se les acabe el discurso de las mentiras a los del bienestar. Que los programas sociales los podamos votar todos a favor, por unanimidad. Sí. Sin que estemos nosotros en esta trampa de o apruebas la deuda o te digo que votaste en contra de los programas sociales. Entonces, yo quiero votar a favor de los programas sociales. Y lo que pedía Jericó, que respaldó el MC y el PAN, yo mismo lo respaldé desde la curul, es votemos estas cosas prioritarias en términos de desarrollo humano primero. Y luego podemos discutir en el pleito lo que no estamos de acuerdo. Pero no me metas a esta misma camisa de fuerza donde yo tengo que votar lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres y que ni siquiera podemos diferenciar. Imagínate la nota para la presidenta Sheinbaum. Se aprueba por unanimidad su política social. Respalda todo el Congreso mexicano la política social. De la presidenta. Sí, claro. Pero entonces, como me obligan a aprobar que van a gastarse más impuestos en la deuda del López Obrador que en los programas sociales, luego vienen aquí a mentir con la cachaza hidrocálida de ¡ay, no, es que votaron en contra de los programas sociales! Y todas las mentiras esas de los martes. Pues no, así no fue. Ahora, ¿qué se tendría que hacer? ¿No pagar la deuda de López Obrador? No, es que no es un compromiso, o sea, digamos, ineludible. El gasto se divide en dos. El programable, cuando técnicamente se llama programable y no programable. El programable es el que tiene margen todavía, Sheinbaum. Sí. El no programable es pensiones y deuda. Exacto. Y ahí los compromisos son ineludibles. De hecho, un diputado, la Cámara tiene un área que se llama Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Para que algún diputado, permíteme mención, presente una estupidez, para que no sea una barrabasada lo que se discuta y distorsione el gasto, sí en el presupuesto es, a diferencia del resto de las leyes, la ley obliga a que la Jucopo emita unos lineamientos específicos de qué y cómo se puede discutir. Aquí no se puede venir a hacer estupideces. ¿No? Bueno, cuando menos no deliberadas. Entonces, ellos revisan técnicamente las propuestas de los diputados. No te aceptan, Adela, no te aceptan que le quites dinero al 1.600.000 para dárselo a salud, o para dárselo a Michoacán, o para dárselo a carreteras. No. Legal y técnicamente, el dinero de la deuda pública está garantizado por una serie de criterios de variables macroeconómicas y lo que podría tener como el tipo de cambio, el grado de inversión y efectos negativos, un poco lo que tú decías en la introducción de la inversión extranjera directa. ¿Quién va a querer vivir en un país que de repente dice, ya no pago mis deudas? ¿No? Entonces, ahí no tienes margen, no te deja el área técnica
ni siquiera tocar la deuda. Y las pensiones menos. Pues son inembargables. Sí, claro. Entonces ahí tienes tú toda esa parte donde el margen de maniobra para el país es nulo. Pues te decía, oye, si tú de esos 10 mil pesos, entre las deudas, ¿no? Y tu retención de afore o de retiro, de 10 mil pesos te quedaron 980 claro, para ir al cine, para ir a comer, para pasear, para ir al fútbol, para comprarte una cerveza. Pues como que me vengas a decir, oye, va muy bien la economía familiar. Pues no va lo bien que tú quisieras. Todos quisiéramos tener deudas que podemos pagar con claro. cierto margen para gozar el presente y para ahorrar para un futuro. No deberíamos prever el futuro. Claro. Sí, pero hoy día el país va en una ruta. ¿Qué te dice? Hay 21 meses consecutivos donde la producción de petróleo de Pemex sigue siendo a la baja. Uh-huh. Bueno, en temas económicos, el pasado trimestre el crecimiento fue negativo, menos 0.3. Llevamos 2 trimestres con crecimiento negativo y 3 donde el crecimiento no ha llegado ni al 1%. O sea, en ese contexto de que las cosas no pintan bien, que yo asuma que el año que entra me voy a gastar más impuestos tuyos en pagar la deuda de López Obrador y los negocios de sus 3 vástagos, que en construir futuro y desarrollo presente y futuro para los mexicanos, no es una buena señal. Y luego, entonces, lo que tenemos es más deuda, más impuestos reales. Ah, sí, porque los impuestos saludables no crean. Primero, la presidenta nos mintió. Este fondo de salud no existió. No, es recaudatorio. Sí, bueno, pero cuando menos que hubieras destinado algo. Hablas de los 18 mil millones de pesos, ¿no? Pues sí, nos sonreímos porque es un grado de cinismo y una cachaza, ¿no? A ver, hay 18 mil millones de pesos, ¿no? Y de eso no se te ocurrió ni mandar uno. Claro, no mandan ni un centavo, porque si hubieran mandado, pon tus 5 mil, la crítica sería, oye, ¿pero por qué 5 mil? Sí, claro. Si recaudaste mucho más de los 5 mil. Pero para no tener esa disyuntiva estamos en una peor farsa, porque no llegamos a un centavo partido por la mitad de los nuevos impuestos que según ella eran para combatir la obesidad, la diabetes y esas enfermedades que sí afectan la salud de los mexicanos y que aparte sí son muy caras de tratamiento por parte del gobierno. Pero 0 es 0. Sí, pero hay lugares donde la gente tiene que tomar este tipo de bebidas, por ejemplo, porque no llega ni agua. Pero te voy a dar un dato porque aquí los tenía, mira, de los institutos de especialidad, para que veas qué tan preocupada está la presidenta Sheinbaum por la salud, ¿no? Los institutos de alta especialidad en su conjunto, menos 26.5% menos que en 2024. Ahí te va. Cancerología, menos 32%. Cardiología, menos 31%, nutrición, menos 33%, que en 2024. Ya estaba. A ver, que me explique con manzanitas alguien. Oye, ¿dónde está el compromiso con la salud? ¿De dónde están los impuestos saludables? Claro, porque... Si estos que son la más alta umbral de salud pública mexicana, los institutos de los que todo el país hacen cola para conseguir una cita, porque aquí están los tratamientos, las máquinas, la tecnología que no existe en otras ciudades del país. Si esto ni siquiera está fondeado a los términos del año en el que estamos, imagínate a dónde va. Y es que en el presupuesto se ven las prioridades, ¿no? Claro. Del Ejecutivo, pues claro. Nada desnuda más a un gobierno que su presupuesto. Uh-huh. Todo lo que te prometen en campaña y no está ahí, ya es traición. Y si está ahí, la siguiente disyuntiva es si está en los términos en los que se dijo que iba a estar y si aún estando lo logras instrumentar bien. Sí, ¿Y qué te refleja el presidente? El presupuesto que diga militarización. ¿Qué es lo que sigue? Pues la militarización. Eso sí sigue galopando, a eso se le sigue yendo muy bien. No importa que estén metidos en el huachicol fiscal, no importa el escándalo de 600 mil millones de pesos, no importa que los sobrinos políticos del almirante Jerez estén metidos hasta el tronco, no importa que le acaban de quitar la visa al hijo de Alfonso Durazo porque es el que hace negocios con el hijo de Ojeda que vive en Guaymas y que eran los que echaban a andar la industria del huachicol fiscal con los Farías Laguna. Todo eso no importa. O sea, pareciera que la militarización está a prueba de todo. Blindadísimo. Pues sí, porque si tú haces negocios, si tú pensaras en los hijos de alguien, hipotéticamente, piensa en 3 hijos muy rateros de alguien muy ratero, ¿no? Y entonces para evitar la fiscalización
y que vía el INAI tú consigas los contratos y los precios y las tranzas de un Amílcar o cualquier nombre que venga a tu mente, ¿no? Lo vuelves todo seguridad nacional, ¿no? Y lo adjudicas directo y no lo licitas. Y todo está blindado porque es seguridad nacional, ¿no? Sí. Hasta el Tren Maya es seguridad nacional por las vías del tren, ¿no? Por una ley de vía de comunicación del siglo pasado. Entonces, la mejor está yendo más lana ahí, al Tren Maya. Se sigue destinando dinero a subsidiar la operación del Tren Maya. Del aeropuerto. Del aeropuerto que genera problemas con Estados Unidos porque no tiene viabilidad económica. De la refinería que no genera que no refina. ¿No? Sí. Bueno, pero ¿qué las ordeñaron los hijos de ya sabes quién esos proyectos? Acuérdate que en el silismo, es que esto sí es como cuando esas imágenes de que se reúnen los capos, ¿no? En Sicilia y cada quien se repartía o un producto, un territorio. A cada niño le tocó un proyecto. ¿O no fue así? Ahora, o no fue así, que a cada uno era responsable de un proyecto. Ahora, dime. El Maya, el otro que estaba casado con la esposa petrolera, que según esto tenía dinero. La señora tiene dinero. Sí, claro. ¿No? Oye, gana bien la señora. Ya no vive en Houston. ¿Ah, ya no? Pues ya no. Pues hasta donde sabe, ya no vive allá. Nada más va de vacaciones en la Escalade, pero ya no vive por allá. Oye, ahora, ya hablabas de Estados Unidos. Viene el TEMEC. Sí. Viene la renegociación del TEMEC y eso pues puede ser otro problema, ¿no? A ver, aunque ahí sí, la respuesta es sí, aunque ahí yo te diría, Ebrard es un buen funcionario. O sea, de lo que sí funciona este gobierno es Marcelo Ebrard. Y a donde lo pongas, ¿eh? Sí, pero... A donde lo pongas y a donde lo mandes. Pero aquí con un enorme valor agregado para el país. Sea como sea, él con Trump tiene una buena relación. O sea, él cuando fue canciller, él, no el gobierno de México, él construyó una buena relación con Trump. Y Trump, a él no lo hace parte de lo que llama la alianza intolerable con el narco. Entonces, pues eso es una buena noticia. Habiendo dicho eso, ojalá y eso se aproveche, y sobre todo con la relación que tiene ahora Trump con Canadá después del spot de... el actor de Ronald Reagan, ¿no? Para que nos vaya lo mejor posible. Porque lo que ha hecho la presidenta muy bien, eso sí se lo voy a reconocer, se lo he reconocido mucho, es la presidenta tomó una decisión correcta, Adela. Tenía que escoger entre la impunidad a los narcos de su partido o sí colaborar con Estados Unidos para evitar que se pusiera aranceles a las remesas o todas estas presiones tarifarias en las que México sí ha sido exento de muchas por la relación que tiene el tratado. Si no conservamos el tratado, vamos a ser igual de vulnerables contra Trump y estas tarifas que el resto del planeta. Claro. Por eso te mienten y te dicen, ay, es que hay más inversión extranjera directa que el año pasado. Sí, claro, porque las transnacionales que invierten en México dicen, si reinvierto en México, le doy la vuelta a los aranceles de Trump. Si mis utilidades de México las invierto en otro país, pues van a tener... Claro. O sea, no es un mérito, digamos, de Morena, es una consecuencia de un blindaje. Entonces hay que cuidarlo, hay que tratar de que no paguemos en plato roto económico las alianzas con el narco del gobierno anterior, y eso creo que la presidenta lo ha hecho bien. Ojalá la presidenta le otorgue confianza y respaldo suficiente a Marcelo para que eso no se nos descomponga. Ahí sí estamos en cuenta de, como dirían en el béisbol, en cuenta de 3 y 2. Ya. Ahora, vamos a hablar de Carlos Manzo y esta, asesinato, porque eso es lo que mató a Carlos Manzo, ¿no? Porque sí, lo mata un jovencito, además esa es otra tragedia, ¿no? Un jovencito, 17 años, en fin, otra tragedia. Pero ¿qué mata? ¿El desdén? ¿La negligencia? ¿Qué lo mató? Él pedía y pedía y pedía ayuda, Federico. Sí, a ver, yo he señalado que lo mató el desdén, la indiferencia del Gabinete de Seguridad Pública. Él fue crítico de una estrategia en la que se sentía solo y no acompañado. Él se dijo que necesitaba más respaldo de García Harfuch. Se le dio temporalmente, pero es evidente, es una tragedia a la luz de la historia, que se le dio el apoyo solo para callar su crítica y que después, cuando creyeron que ya no era un tema como estos videos donde
increpaba a la presidenta y la retaba, se lo retiran y lo dejaron vulnerable. Y entonces el problema es esta percepción de que si tú combates al narco y tienes una estrategia distinta a la de la presidenta, ya no eres parte del Estado mexicano. O sea, la presidenta solo te va a acompañar si haces lo que ella dice, como ella dice y cuando ella dice. Y si tú tienes otra visión, si tú tienes otra estrategia, si tienes otra realidad, porque no todos los municipios tienen tanto problema. Uruapan estaba reconocido en la propia encuesta de seguridad urbana el tercero más complicado del país. Entonces yo no aceptaría, no tendría lógica que tú trataras igual a Uruapan, a Chilpancingo con un alcalde decapitado, a Culiacán, que otros municipios. Podrá haber otros municipios donde digas, oye, voy a atender las causas, ¿no? No quiero exacerbar con militarización los enfrentamientos con el crimen organizado. Pero Michoacán, ¿de dónde viene? Lo que pasa es que la presidenta convenientemente quiere hablar de otras cosas hoy día. Viene de que habían matado a Bernardo Bravo la semana pasada a esa y mandó a Harfuch. Entonces ya, como ya fue Harfuch, ya se arregló. Y no se arregló porque entre los palacios municipales que quemaron el fin de semana en la protesta por lo que fue la Apatzingán. ¿Qué hizo la presidenta con García Harfuch cuando estalló la narcopandemia en Culiacán? Mandó a dormir a Harfuch en Navidad, ¿te acuerdas? Sí, claro. Como elemento por... ¡Ay, no! Ya se arregló Culiacán, ya se pacificó. Pues ya durmió ahí Harfuch. O luego te mandan a Harfuch con Trevilla a caminar con 80 soldados por las calles de Culiacán en una foto propagandística y dicen, mira qué tranquilo está Culiacán. Nada más mandé a Harfuch y ya se puede caminar por... Sí, claro, porque este compa trae 80 soldados que lo cuidan en la calle. Entonces, es propaganda política, no intervención. Y yo creo que la presidenta tendría que, así como en huachicol, en fentanilo, en metanfetamina, tuvo que reconocer que había una realidad que había negado López Obrador. Tuvo que aceptar la información de inteligencia de Estados Unidos que saboteaba a López Obrador, ¿no? Ella hace las detenciones, pero acepta la información. Sí, claro. Bueno, pues debería de distinguir entonces entre municipios que donde sí tiene quizá ni modo que mandar más elementos y que no puede quizá escoger no confrontar al crimen organizado, porque en algunos tú puedes optar por evitar un conflicto, quizá. Sí, porque no puedes abrir 20 no frentes puedes al mismo tiempo. ¿No? Ahora que intentaron detener al Chapo Isidro en Sinaloa, bueno, no lo detuvieron. Pero hay veces que la confrontación es ineludible, no por ti, sino por la presencia de ese crimen organizado en ese municipio, por cómo ha azotado la tranquilidad, la vida, la paz en ese municipio. En Chiapas, a ver, Adela. Nunca habíamos visto tú y yo, y con todo lo que hemos visto en este país, que los chapanecos huyeran a Guatemala, que les quemaban sus casas, que si no te volvías sicario, como este muchacho de Michoacán, te quemaban la casa, porque por eso empezaron a quemar las casas. Sí. Porque si no te volvías sicario, en un país donde si no le inviertes a la educación, pues el crimen de lo que señalaba yo, si tú no les ofreces empleo, desarrollo económico, opciones alternativas, si no les das una educación que los permita competir en un mundo globalizado, entonces sí, en gran medida lo que les queda es una opción de la que no queremos que sean parte. Y es donde ella, por un lado, tiene que sí combatir las causas, estoy de acuerdo, pero en algunos municipios no puede escoger no confrontarse. Hay algunos que ha ido apaciguando, ponían el ejemplo, que están más tranquilos de lo que estuvieron hace unos años. Bueno, son intervenciones temporales, no permanentes. Sí. Pero algo tiene que hacer. Ella es la custodia de nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestro patrimonio. Para eso se postuló. Física, ¿no? Para eso se postuló, no para ser cronistas de la historia y decir, ay, este es un problema que viene del medievo, ¿no? Y desde entonces ha habido conductas humanas muy deleznables. No. Tú te postulaste sabiendo cómo estaba. Y diciendo tener la receta. Sí. Y que ibas a dar resultados al día siguiente. Eso decía el Rayito de Esperanza. Él decía, cuando llegue yo, en un día se va a notar la diferencia en cuanto se acabe la corrupción. Claro, y la corrupción nada más mutó a los hijos. Sí. Que esa, además ahí están las encuestas, ¿eh? Te lo digo. Sí, 70 y tantos % de la gente dice... Hay más corrupción, claro, ¿no? El problema es que eso está equiparado. Seguridad. Es como un partido de fútbol que vas a empatar a 1 o a 0, ¿no? Porque la aprobación de ella está anclada en que 8 de cada 10
mexicanos están en algún programa social. Pero está también contrastada con que el 75% de los mexicanos dicen hay más corrupción que nunca. Claro, pero ahora reciben un programa social que antes no recibían. Pero los mexicanos tienen que inspirarse en lo que sucede en Michoacán. A ver, ¿yo qué veo en Michoacán? Gente que dice, yo tengo derecho a los programas sociales, tengo derecho a esos apoyos, pero no voy a renunciar ni a mi paz, ni a mi seguridad, ni a mi tranquilidad, ni a mi salud, ni a mis carreteras, ni a mi educación, ni a mis libertades, ni a mi... porque ya me dieron mi... Sí, porque es mi derecho. O sea, tú no tienes derecho a chantajear a alguien, decirle, a cambio de tu programa social, renuncias a tu libertad de expresión, a tu derecho a la información, a tu democracia, a tu educación, a tu salud, a tus vacunas, a tus quimioterapias. No, porque además en eso se les va todo el programa social, ¿no? Pues en gran parte esa es la explicación. Pues, claro. Para financiar esos programas han descuidado cosas que antes no funcionaban del todo bien, porque tampoco es como que el IMSS hubiese sido danés, si no se hubiese creado la frase. No, tampoco el año pasado, la administración pasada fuimos Dinamarca. Sí, a ver. Pero existían cosas que eran perfectibles, existían, operaban. No pasamos funcionaban mal, pero funcionaban. Sí, ¿no? Sí, y luego crearon el INSABI con este arqueólogo y bueno, pues tronó como ejote, ¿no? Ahora, cuando menos, ella sí, hay que reconocer, tiene cierto rigor, salvo en Infonavit, donde puso al delincuente que había estado en Pemex, tiene cierto rigor académico para poner gente que medianamente le entienda el tema en el que está involucrado, no poner nada más a mi compa porque es el que traía las maletas en la campaña y entonces lo voy a poner ahí a que quiebre la petrolera más grande del planeta. No se puede jugar, está... Es serio, pues. Pues sí, es serio, pero solo puede ser serio si te respetas a ti mismo y respetas lo que representas. Como periodista, como político, como profesionista, como doctor, como lo que sea. Si tú no te respetas a ti mismo y no respetas lo que representas, nada de lo que hagas va a trascender para bien en tu vida personal, política, privada, académica. Entonces, con este presupuesto vamos a ver más de lo mismo. Más de lo mismo, y yo te diría, no sé si peor, pero cuando menos inercial, más de lo mismo. Y lo que preocupa a largo plazo en un país donde cada vez vamos a ser más viejos, y es que la deuda sigue creciendo, pero las pensiones van a seguir creciendo. Claro. O sea, ¿podríamos hacer algo para dejar de endeudarnos? Sí, podemos hacer otras opciones. Pero lo que no podemos hacer es dejar de avejentarnos. Sí. Y eso no nos lo va a perdonar el tiempo, ¿no? Y te gana. Y nos va a ganar. Entonces, si nos gana para mal, vamos a tener una tragedia social, de salud, económica, política descomunal. O sea, esto no nos lo va a perdonar Cronos. Tenemos que trabajar en todo lo demás para no meterle dinero bueno al malo. Claro. Pero esto, ahí está, es un elefantote en la sala, ¿no? Y eso se tiene que atender. Ojalá viviéramos en un país sin huachicol fiscal para que esos 600,000 millones de pesos. Si tuviéramos esos 600,000 millones de pesos, tendríamos otra realidad de todo eso que ahora no existe. Claro. Pero pues, tú y yo no somos coleccionistas de arte en Tokio, hasta donde entiendo. No. A pesar de ser muy fanáticos del arte. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Federico Doring. Oigan, ya hablábamos de esto, esta información también bien lamentable. Fue asesinada Guadalupe Urbán Caballos, regidora de Parques y Jardines del municipio de Cacahuatepec, esto es en Oaxaca. Este crimen está siendo investigado como feminicidio, pero hasta este momento no hay ningún detenido. El reporte lo tiene Guadalupe Tomás. ¿Cómo estás, Guadalupe, periodista de Cuadratín allá en Oaxaca? Buen día. Hola, Adela, buenos días. Sí, pues bueno, Guadalupe Urbán era regidora y fue asesinada este jueves en la comunidad de San Antonio Ocotlán, este lugar que es agencia de San Juan Cacahuatepec, del que ella era originaria. Y bueno, según algunas fuentes, ella salía de su domicilio con destino a su trabajo cuando ocurrió este ataque. Individuos armados que hasta este momento, Adela, no se ha sabido quiénes son, de qué se trata, pues bueno,